Viernes 28 de febrero en Pensamiento Crítico. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Un saludo, doctor Alfonso Zambrano Pasquel, nuestro director que nos acompaña como todos los días en este programa de análisis e investigación y comentarios oportunos. Doctor, buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Es grato poder concluir la semana con algunas noticias de actualidad. Digo grato en función de poder dar información, aunque algunas merecen algún comentario pertinente, sin duda, pero es lo que sostenemos, que hay que democratizar la información, respetando siempre, como decimos nosotros, y difícil también para muchos que no entienden, ¿no? Poder comentar, opinar, discrepar incluso, pero con la verdad. Eso es fundamental. La verdad debe ser un norte para todos, en la vida de todos, los pequeños, los medianos y los grandes, Juan Carlos. Gracias. Vamos a comentar un poquito sobre lo que está en tendencia en este momento en Twitter, que es la participación de Rafael Cuesta, del periodista Rafael Cuesta en TC Televisión, donde la noche de ayer, donde se expresa, donde se realiza, hace una producción bastante grande para un dramatizado con máquinas de humo, con luces, similando un símil con Volver al Futuro, con la película de los 80, Volver al Futuro. Sin embargo, aquí habla de ir al futuro a 2 años, comparando, haciendo un parangón con lo que supuestamente pasaría según la lógica de ellos, según suposiciones, conjeturas, y basados y vamos analizando algo, doctor, basado en las fake news que por lo general se generan en torno a cómo se trata de descalificar al candidato opositor al gobierno de turno, ¿no? Entonces, no vamos a reprisar este video como está en todas partes en Twitter, en X en estos momentos. Sin embargo, quiero graficar con una caricatura que salió el día de hoy de la autoría de Vilma Traca, que también es muy, siempre usted la menciona, doctor, Sin donde duda. se ve claro lo que ha pasado en nuestro país, ¿no? Simplemente ahora hay periodistas que lamentablemente han perdido su código deontológico, lo dejaron por ahí votado y están entregados al poder y dejaron su labor periodística y pasaron a ser simplemente relacionistas públicos. Antes de todo esto y antes que se me vaya la idea, lo hablábamos hace un momento bajo otras cámaras, doctor, el tema fake news, este anglicismo que tienen ahora las nuevas generaciones para hablar de noticias falsas generadas a nivel digital. Pues déjenme comentarles que este tema de la fake news no nace en el mundo digital. El mundo digital y de la información digital tiene un padre, que es los medios tradicionales. Las noticias falsas nacen en los medios tradicionales. Porque hay tres formas, porque recordemos algo, los dueños de los medios de comunicación no tienen un interés general, tienen un interés particular que se restringe a quien paga la pauta para sus medios de comunicación. Eso es algo indudable e incuestionable. Y los periodistas tenemos que acogernos en ese medio de comunicación al que vayamos a trabajar a la línea editorial de ese momento de los propietarios del dueño. Esto quiere decir que si el gobierno, que si el medio de comunicación está con un gobierno que inclusive ha incumplido con sus promesas de campaña, ha perjudicado a la clase laboral, no brinda seguridad a los ciudadanos, no brinda las mínimas garantías para el desarrollo social, educativo, en salud, etcétera, etcétera, los mínimos derechos humanos, pero el medio de comunicación está pautado por ese gobierno y hace caso omiso de esas noticias o de esa realidad. Eso quiere decir que no responde a los intereses ciudadanos. Ahora, hay tres formas de esconder una noticia. O simplemente la omito porque no me interesa. Cuando algo está en contra del gobierno, simplemente no la paso, no la emito en mis medios. ¿Sí? O mutilo la noticia, o mutilo una información, la digo a medias, la digo solo la parte que me interesa o la parte que quiero tergiversarla, o simplemente me la invento, que en muchos casos son estos bulos mediáticos que se han generado en torno a los candidatos, al candidato de oposición o a los candidatos de oposición o a todos los opositores a los últimos gobiernos, ¿no? Sea de izquierda o de derecha, veamos el caso de Jan Topic, veamos el caso de la vicepresidenta Verónica Abad, que lo hemos comentado también, doctor, en otras ocasiones, son personas que, sin ser de la izquierda, sin ser vinculados a la Revolución Ciudadana, han sido perseguidos por los gobiernos, ¿no? Y pasó también en el gobierno de Guillermo Lazo.
Sobre esto, doctor, me encantaría escuchar su comentario. Mire, gracias. Algunos comentarios. Y usted recordó algo que habíamos conversado hace un momento y conversamos con frecuencia. Los fake news, la noticia falsa. Como usted dice bien, no es nuevo, pero hoy tal vez el anglicismo se actualizó, ¿ya? Y ahí, hace poco conversábamos con usted cómo incluso los fake news, esta noticia falsa, de mucho tiempo ha estado muy de moda en Inglaterra, un país en principio ultraconservador y ultraderecha. Pero aquí viene una calificación que yo vengo utilizando mucho tiempo. Así como hablo de los carroñeros de la justicia, ¿ah? Hablo también de los carroñeros de la información. Es decir, están como buitres a ver quién les da de comer los vestidos que quedan de la verdad para alimentarla con noticias falsas. Y sobre esto, con usted también conversamos la importancia y debemos unir a la nueva república en formato digital el trabajo, la infocracia de Byung-Chul Han, que es un libro pequeño, pero mucho contenido, porque es importante estudiarlo. Él nace en Corea, pero vive en Alemania. Es uno de los autores más leídos. Y así como tiene la sociedad del cansancio, de la transparencia y demás, en Infocracia, formidable, él se refiere al fake news y dice que lo ha utilizado con mucho éxito el presidente Donald Trump, que recordemos que en su momento, cuando virtualmente es expulsado de Twitter con el poder económico que tiene, él crea su propia comunicación y dice Byung-Chul Han que al presidente Trump le ha sido muy exitoso el tema de los fake news, ¿ya? Los ha utilizado políticamente. No, no, esto no lo legitima, pero ocurre. Y en el caso de Inglaterra, fueron condenados los medios ingleses por la serie de inventos de estos bulos y de los fake news con respecto a la princesa Lady Diana. Hasta que después, como de 20 años, ordena que haya un resarcimiento. Dice, son buenos tiempos, pero yo, más llevado por la idea del comentario que le hace un penalista muy serio a este invento, este fake news de Rafael Cuesta, motivado por eso, realmente fui a verlo, lo vi todo. Yo creo que Vilma Mataca, que merece todo respeto y consideración, tal vez lo puso fue muy grande a Cuesta. Cuesta es mucho más pequeño, no solo en estatura, sino también por lo que hace. Debió haberlo puesto más pequeño como corresponde, ¿ya? Como corresponde a otros también pseudo comunicadores, ¿ya? Que quieren hacer información, pero que realmente responden a los intereses de quien les paga. Porque ahí hay un punto importante. Cada vez que podemos, destacamos aquí en la Nueva República, que ideológicamente, que quede claro, no dependemos de nadie, ni materialmente tampoco. Que ese es un tema también que yo lo vengo leyendo porque uno de los segmentos en el tema de los sistemas de control social informal, así como es la religión, es el libro, es la TV, eh, los medios de comunicación informal, igual la familia, que es formidable, el colegio, la escuela, pero nosotros en criminología estudiamos como medio de control social informal a los medios de comunicación, pero casi que como que estaba al final, era el último vagón. No, hoy es el primer vagón, porque si yo sigo respetando, como digo, las enseñanzas de la casa, y como yo digo, gracias a Dios, mi madre va para 93 años, tal vez con mayor lucidez que la mía, con una capacidad de análisis y de crítica envidiable, pero hoy los tiempos que se viven son los tiempos de la comunicación. Aunque nos guste o no, y mi coño es psicóloga, pero a ella le gusta mucho el TikTok. Y un día tenía, ojo, como anécdota, tenía bloqueado mi teléfono celular. Y entonces yo le digo, no, que no puedes bloquear. Y me dijo, anda a TikTok, ¿qué voy a ver en TikTok? Y me pasó pues el enlace. Y el TikTok dice, denle 3 puntitos con la yema de los dedos y se desbloqueó. Entonces, le hacemos propaganda gratuita a TikTok, que no necesita nuestra propaganda, por supuesto, pero quiero destacar. Y es verdad, como se dijo antes y ahora lo dice Bill Chulhan, la dependencia que tiene incluso una línea hasta de comentarios y a veces líneas editoriales, cuando o el editor o el comunicador depende de la pauta y de lo que le paguen. Es difícil la supervivencia y lo intentamos,
pero lo importante es que además de supervivencia tenemos independencia. Ese es el punto, Juan Carlos, para continuar con las ideas que son formidables sin duda en el tiempo que tengamos, Bueno, pero es inagotable. le comento, doctor, que usted tiene una gran acogida en TikTok, ¿no? Como usted lo sabe, ¿no? O sea, debe hacerse más tiktokero. Bueno, nosotros acá en la producción no estamos haciendo tiktokeros sin que usted se entere, ¿no? Porque sus videos tienen mucha acogida en TikTok y bueno, pues hay bastantes comentarios, ¿no? Bastantes comentarios sobre todo positivos, ¿no? Ya, Bueno, los carroñeros también estarán por ahí al lado, pero bueno, igual. y ya estamos llegando a los 10.000 suscriptores en TikTok, así que le agradecemos así mismo a todas las personas que nos están viendo por seguirnos, sobre todo en nuestras redes sociales. Y recuerden que también estamos en YouTube, donde estamos ya prácticamente sobre los 2.000 suscriptores, en Instagram y en Facebook, y también estamos en X como La Nueva República. Y lo hablaba hace poco con nuestro conductor de noticias, Steven Macías, del Noticiero Digital, lo hablamos hace poco, de que él tiene un concepto bien interesante en los medios de comunicación digitales, ¿no? Somos el frente, somos la punta de lanza ahora de la información, ¿no? Es donde descansa hasta cierto punto la imparcialidad que muchas veces los medios tradicionales ya la perdieron, ¿no? Porque vemos que inclusive en los últimos años han perdido inclusive las formas, ¿no? Las formas y en el día de hoy, hasta me parece, me sorprende, que inclusive grandes detractores de la Revolución Ciudadana, grandes opositores a cualquier transformación, han criticado a Rafael Cuesta. O sea, ha sido bastante, es que es notorio la posición de Cuesta y lamentable por él, por su carrera periodística, como esperemos, hay hasta un comentario que me gustó bastante que decimos, esperemos que le estén pagando bastante para que como que compensen algo el haber destruido su carrera periodística de esta forma. Bueno, doctor, vamos a pasar a un tema que a usted le interesaba bastante, que es una tendencia internacional, que México envió a Estados Unidos a 29 detenidos vinculados con el narcotraficante en una de las mayores extradiciones de su historia. Esto es algo histórico, esto es algo inédito, y vamos a ver un pequeño reportaje de la televisión mexicana, 2 minutos, para introducir al tema por si acaso ustedes no están, todavía no se han enterado de esta noticia que es muy relevante no solo para México y Estados Unidos, sino para Latinoamérica y para saber cómo manejar este tipo de políticas en conjunto y cooperación con Estados Unidos y con diferentes naciones que estemos luchando en contra del narcotráfico. Veamos el reportaje chino. 29 personas que se encontraban privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del país, las cuales eran requeridas por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos. Detallaron la custodia y traslado y entrega formal de dichas personas se realiza bajo los protocolos institucionales con el debido respeto de sus derechos fundamentales, en apego a nuestra Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional y bajo solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esta acción está enmarcada dentro de las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral en el marco del respeto a la soberanía en ambas naciones. Y entre los trasladados se encuentra Rafael Caro Quintero, el narco que desafió a Estados Unidos. Su fecha de detención fue el 15 de julio del 2022. El legendario narcotraficante Rafael Caro Quintero, cofundador del Cártel de Guadalajara, fue arrestado en Sinaloa tras pasar años prófugo. Se le responsabiliza del asesinato del agente de la DEA Enrique Quique Camarena en 1985, crimen por el que Estados Unidos exige su extradición. En México enfrenta cargos por narcotráfico y delincuencia organizada. A pesar de su captura, su influencia en el crimen organizado persiste, especialmente en el cártel de Caborca, grupo ligado al tráfico de drogas a gran escala. Y en relación a este tema, vamos a hacer enlace con mi compañera Maite Villasana, porque en relación a estos traslados que se realizaron hacia la Unión Americana, van unos que evidentemente tuvieron aquí una plaza en Nuevo León, sobre todo, y en el tema del Casino Royal estuvieron involucrados. Maite Villasana, te escuchamos. Adelante, cuéntanos los detalles.
Gracias, Yari. Muy buenas tardes para ti y la audiencia. Informarles que en esta lista de 29 personas que fueron extraditadas de México a Estados Unidos se encuentran 2 líderes, exlíderes de grupos delincuenciales que cometieron los actos más atroces en México, y Nuevo León no fue la excepción. Se trata de Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z40, y Óscar Omar Treviño Morales, alias el Z42, líderes del grupo criminal que cometió atrocidades en nuestra entidad, y ya lo adelantabas también, incluida la masacre en el Casino Royal. Doctor, sus impresiones de esta noticia, que es importante, como le decía, no solo para México, sino para la región, ¿no? Sí, es una noticia formidable. La estamos subiendo también como comentario de la Nueva República. Eh, por mi formación y por mi investigación en el campo criminológico, sin duda, he investigado mucho el tema de los grandes carteles como los de México, en su momento Pablo Escobar, los hermanos Rodríguez, con quien también conversamos sobre el tema con el profesor Tocora de Colombia, y sobre eso un punto importante de inflexión. Eh, México discutió, como antes lo había discutido Colombia, mucho el tema de la extradición. Y en el caso de Colombia, finalmente le dieron paso a la extradición. A Pablo Escobar no lo pudieron extraditar porque murió en un enfrentamiento armado. A los hermanos Rodríguez Orejuela de Colombia, primero los condenan con una ley de sometimiento a juicio a una pena de 14 años, ¿ya? Para recordar un poco la historia, de los cuales cumplieron 6 efectivamente, más un año por jubileo 2000 del Papa Juan Pablo II. Entonces, a los 6 años salían en libertad, pero estaba vigente la extradición. Y no obstante, el pataleo, y como se vuelve a decir en México, los narcoabogados, esto sí con propiedad narcoabogados, finalmente fueron extraditados y fueron condenados en Estados Unidos a prisión de por vida. Ya el uno se murió, Gonzalo Rodríguez, de un cáncer en la cárcel de próstata, y el otro también está enfermo. Y son ejemplos que sí se puede contra los verdaderos líderes de las organizaciones criminales. El caso, solamente para recordar en medio minuto, de Italia en la década de los 80. Italia, después de la muerte de Falcone, de Borsalino, fiscales y jueces asesinados por la mafia, encontró mecanismos para llevar a líderes mafiosos como el Toto Rina. Es formidable hablar un poco de la historia del combate al crimen organizado real, y finalmente fueron condenados. Murió en la cárcel el Toto Rina, con la cooperación internacional y con la cooperación incluso de los delincuentes repetidos, etc. El caso de México es paradigmático, porque, y lo digo, el presidente López Obrador, con su manera de ser y a veces coloquial, él decía más abrazos y menos balazos, decía. Hoy los mexicanos dicen más balazos y menos abrazos. Bueno, ese es un ejemplo de la capacidad política y de tomar decisiones de una presidenta como la doctora Claudia Sheinbaum. Porque, ojo, la extradición existía en México. Y sobre esto, solamente para graficar, en algún momento volveremos sobre el tema. Hay un país que los pone en una lista, Estados Unidos los tenía en lista. Y el país requerido, en lo que se llama extradición pasiva, que concede o niega. México, en la línea de conceder o no la extradición, se venían los procesos, se los calificaba, pero se acudía también en México, que México es un paradigma de las acciones de protección. Se concedían los llamados amparos, como una suerte de habeas corpus. Y ojo, en el caso de Caro Quintero, él tenía un amparo de libertad concedido por jueces mexicanos, o por temor o por favor, pero tenía un amparo. Y a pesar que tenía medidas cautelares constitucionales a favor, ha sido extraditado. Porque él era uno de los, se dice que en el cartel de Sinaloa, quien decide el asesinato de Quique Camarena. Enrique Camarena, agente de la DEA, porque descubre Quique Camarena las grandes plantaciones, dice, la más grande plantación de marihuana del mundo. No sé, eran creo que 5.000 hectáreas de marihuana lista de la mejor calidad. Hacemos propaganda gratuita, ¿no? Sin pepa y sin semilla, etc. Pero va aquí el Camarena, pide permiso al Departamento de Justicia, proceda y le quemó la plantación. Eso no solo perdonó Caro Quintero. Lo persiguió, lo torturó y lo asesinó. 40 años ha durado. Incluso
los otros conformantes del cartel de Sinaloa no estuvieron de acuerdo, pero era acelerado Rafael Caro Quintero. 40 años se está muriendo de viejo y lo han extraditado. Junto a gente de carteles violentos, ahí está el cartel de los Zetas muy violento, que se dice que fue una derivación de la Marina de Guerra de México, entrenada por los Navy SEAL norteamericanos, pero que un día dijeron, la plata está con la droga. Ese es el nacimiento del cartel de los Zetas en México. Y ahí está gente del cartel Jalisco Nueva Generación, de los más violentos, y de Nueva Sinaloa, y del cartel del Golfo, etcétera. Mire, y hay que recordar, el Chapo Guzmán ya fue extraditado a Estados Unidos, está condenado a prisión de por vida. Y hay unas extradiciones previas que fueron el abreboca o fueron el filete de entrada, que es la extradición del Mayo Zambada y de los dos hijos del Chapo Guzmán. ¿Qué significa esto? Que sí se puede combatir el crimen organizado, y de esto le digo porque el tiempo se nos vino encima. Personalmente yo soy partidario de la extradición, con reglas claras, y ojalá que en el Ecuador se vuelva a plantear la necesidad de la extradición. Sé que la Constitución es un payadar, pero la Constitución no está escrita en piedra, aunque es difícil porque es una Constitución rígida, pero creo que es el momento. Si no hay mecanismos en Ecuador reales, recordemos que alguna vez en la actual administración se lo puso como objetivo, hay que ver la lista que publicó en su momento la administración del presidente Daniel Noboa, como objetivo alto nivel lo puso al Mayo Zambada. Ojo, Ecuador, ¿qué tiene que ver Mayo Zambada? Nada. Estados Unidos sí. Entonces, esas son las cuentas claras, pero es formidable lo que pasa en México y es un buen ejemplo de que sí se puede con estrategia combatir al crimen organizado transnacional. Perfecto, solo quería hacer un comentario previo antes de ir al corte. Ya regresamos con la asambleísta Johanna Ortiz, con quien vamos a conversar de un nuevo proyecto de ley. Sin embargo, recordando un poco el foro de política criminal, el programa que ostenta el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, con criminalistas, expertos, docentes internacionales, que el doctor Tocora de Colombia nos relataba una realidad impresionante, que Colombia, a pesar de todos los esfuerzos, a pesar del Plan Colombia, a pesar de los millones de millones invertidos, a pesar de todas las estrategias, lo que han hecho los colombianos es simplemente acostumbrarse a vivir en un clima de violencia. Y si no se toman este tipo de medidas como las que se están tomando en México, esperemos que realmente puedan tener resultados y que podamos emular ciertas políticas públicas que en México o en Colombia sí tengan efecto en Ecuador y puedan sacarnos del actual clima de violencia y donde las bandas delictivas prácticamente ya han hecho su casa en nuestro país, lamentablemente por la mala administración pública, ¿no? Por la pésima administración pública en políticas que deberían ser dirigidas a manejar el tema de la criminalidad de forma más efectiva. Nos vamos a una pausa comercial cortita y regresamos con la asambleísta Johanna Ortiz, asambleísta por Loja, que tiene un excelente y interesante proyecto de ley para la inclusión de personas, para que evitar la discriminación por edad en el sistema laboral, la ley orgánica reformatoria a varias leyes respecto a la discriminación por edad en el sistema laboral. Vamos a conversar con ella de este tema. Regresamos enseguida.